Bueno, entonces, un saludo para todos. Es la clase de hoy, 23 de febrero. Para comentarles que la plataforma ya se encuentra habilitada también, los links de las videoconferencias, los links de las grabaciones, el módulo, el currículo, ¿cierto? Algún foro para que ustedes, por favor, participen y para ver si ya podemos utilizar esa plataforma de acuerdo a alguna actividad. Entonces, vamos a seguir con la temática. Bueno, les decía, estadística descriptiva. Hay dos maneras de estudiar la estadística descriptiva, ¿sí? Que es desde los datos no agrupados y desde los datos agrupados, ¿sí? Cuando los datos no son agrupados, cuando los tenemos, por decir algo, en una lista, ¿sí? Una base de datos con diferentes, pueden ser números, bueno, ¿sí? Datos no agrupados, listas de conteo, checklist, bueno, ahí significa que la diferencia con los agrupados es que ya están en una tabla de frecuencias, ¿sí? Lo que nosotros vimos la tutoría anterior y lo que se trató el primer parcial fue que organizamos nuestra tabla de frecuencias y agrupamos los datos, ¿sí? Pero solamente para hallar las frecuencias como tal, análisis de algunas frecuencias y también pues análisis de esos resultados. Pero las medidas de tendencia central las hicimos en el ejercicio de datos no agrupados. O sea, nosotros hallamos la media, la mediana y la moda de los datos sin haberlos agrupado. Es decir, no los escogimos de la tabla de frecuencias, sino de los datos que yo les di. Entonces, como ustedes se pueden ver este paralelo que hay acá, ¿cierto? De datos no agrupados y datos agrupados, pueden darse en cuenta que es exactamente lo mismo, miren. En los datos no agrupados y en los datos agrupados yo puedo hallar medidas de tendencia central, medidas de localización y medidas de variabilidad o dispersión, al igual que los datos agrupados. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son las fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero hallar las medidas de tendencia central de los datos no agrupados, como ya lo hicimos, simplemente es recurrir a unas formulitas básicas, que la media aritmética era la sumatoria de todos los datos sobre la muestra, ¿sí? Que la mediana, ordenar los números de menor a mayor y escoger los datos centrales y demás. La moda igual. Ahora, si yo quisiera hallar las medidas de tendencia central de datos agrupados, ya tengo que completar la tabla de frecuencias con ciertas características respecto a la media, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer más adelante. Ahora, las fórmulas, por ejemplo, para calcular las medidas de localización van a variar y también las de variabilidad o de dispersión. Acá, por lo general, las fórmulas son mucho más sencillas. Acá, en los datos agrupados, cuando hay tabla de frecuencias, las fórmulas ya son un poco más extensas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas fórmulas nos tienen que permitir hallar descriptivos no solamente de todos los datos en conjunto, sino de los intervalos como tal. Entonces, ahí ya empezamos a hallar las diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de datos agrupados, pues significa que sean una tabla de frecuencias, pero lo más importante, están por intervalos. Entonces ya puedo hacer descriptivos, ¿sí? ¿Qué significa descriptivos? Pues lo que estamos haciendo, las medidas de esos datos de un intervalo. O, si necesito, de todos los datos en conjunto, ¿sí? Mientras acá en los datos no agrupados, pues no lo puedo hacer. Acá solo lo puedo hacer con todos los datos como tal. Entonces, esto tiene como un orden, ¿sí? Esto lleva como, digamos, es como un proceso. Entonces, vamos a imaginar acá en los datos no agrupados. Calculamos las medidas de localización o las medidas de tendencia central. Estas dos no interesa el orden. Yo puedo hallar primero la mediana, la media aritmética, ¿sí?
y después puedo hallar los percentiles, los deciles, los cuartiles. Pero después de que nosotros hallamos estas dos, ahí sí podemos hallar las medidas de dispersión. Ojo, acá no interesa el orden, pero para yo poder hallar las medidas de dispersión, sí tengo o estoy obligado a calcular primero las medidas de tendencia central. O sea, estas medidas de dispersión son una consecuencia de estas medidas de tendencia central. Entonces, estas dos pueden, esta por ejemplo, esta MTC puede ser acá o esta puede ser acá, eso no interesa. Pero las medidas de dispersión sí no pueden ir de primero. ¿Por qué? Porque para analizar la dispersión de los datos, primero tengo que hallar los promedios. Bueno, luego se hacen representaciones gráficas, ¿sí? Respecto a todas las medidas que calculamos, ya podemos interpretar mejor esas gráficas porque pues ya vamos a tener datos más precisos, los promedios, la dispersión, los percentiles, ¿sí? Dado el caso que se me presente una situación en especial, ¿sí? Hay muchos estudios estadísticos que puede uno obtener datos digamos que nos pueden modificar los promedios. Por decir algo, se va a hacer sobre el número de hijos de las estudiantes de Uniremington, ¿sí? Entonces, una 0, un 1, 2 y 3, ¿sí? Pero no faltó la mamita que tiene 7 hijos. Entonces, va a quedar uno ahí como que y este dato quedó perdido de los demás. Pero toca tenerlo en cuenta, no lo podemos eliminar. ¿Listos? Entonces, siempre hay que hacer el descriptivo con todos los datos. Bueno, y por último, ya llegamos a las conclusiones y toma de decisiones. Por favor, no olviden lo que yo les he dicho siempre. Una cosa son los resultados, otra cosa los análisis de resultados, otra cosa son las conclusiones y por último, esas conclusiones, ¿a qué me llevan? A una toma de decisiones. En general, el proceso estadístico, un proyecto estadístico, como les enunciaba yo en la primera tutoría, ¿sí? Tiene unos pasos, por decir algo. ¿Cómo haría yo para recolectar datos? Que eso ya lo hablamos. ¿Quién me quiere colaborar? ¿Cómo haría yo para recoger datos? Por medio de encuestas, profe. Muy bien, por medio de encuestas. ¿Qué otra? Generalizando a quién se le van a realizar las encuestas. Bueno, eso ya es más como la metodología de la encuesta, pero digamos otros medios para recoger datos. Por ejemplo, las bases de datos ahora de las empresas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ustedes van a comprar algo, uno va a comprar que unos zapatos, que una correa, que unos tenis, que una camisa, y automáticamente le dicen a uno, venga, señor, le hacemos su factura, y lo van pasando a uno de bases de datos, ¿cierto? Es decir, donde tiene el número de cédula, donde tiene el celular, donde tiene hasta el correo, si uno lo brinda. Y resulta que después lo llamaron de una empresa de telefonía móvil o una empresa de, ¿sí? Y uno dice, pero bueno, ¿y a ellos quién les dio mi número? Y tienen todos los datos. Entonces, no solamente encuestas, sino las bases de datos, que es lo que vamos a estudiar en estadística, las podemos recopilar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, una de esas, pues es así como les estoy diciendo. Cuando le recogen a uno los datos, ¿cierto? Puede ser para simplemente una factura. Y la otra importante es la detección electrónica, ¿sí? No solamente los datos de nosotros, por ejemplo, hacerle el seguimiento a un vehículo, ¿sí? Si el vehículo es de transporte público, entonces se le puede hacer seguimiento con diferentes dispositivos que tenga el mismo vehículo, ¿sí? Ya sea dentro del motor o cámaras o demás, ¿sí? También por redes sociales, ¿sí? Ahora con esto de la globalización, cada vez que nosotros damos un me gusta en Facebook ya estamos siendo encuestados, ¿sí? Cada vez que utilizamos una videollamada, por ejemplo, de WhatsApp y calificamos el servicio o calificamos la aplicación como tal, ahí estamos siendo encuestados, ¿cierto? Estamos haciendo parte de unos datos que hacen esas empresas. Entonces, lo primero es recoger los datos.
Segundo, organizarlos, clasificarlos, ¿sí? Siempre y cuando el objetivo del estudio me lo pida, ¿no? Porque yo puedo hacerlo, como ustedes se dieron cuenta, yo puedo hacer un estudio estadístico con los datos sin agrupar, es decir, sin tablas de frecuencias. Luego de que los agrupamos, hallamos todas estas medidas, ¿sí? Medidas de localización, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y muchas otras cosas. Luego los graficamos, ¿cierto? Y por último ya concluimos. Entonces, ese es el proceso de la estadística descriptiva. Recuerden, esta estadística descriptiva es amplia, pero es como la básica. No nos dejemos engañar, se los digo como matemático, de que la estadística descriptiva es solamente, o sea, es muy sencillita solamente en su forma de recopilar datos. No. Nosotros utilizamos también bastante álgebra, o sea, bastantes fórmulas cuando ya queremos hacer un estudio más objetivo. Yo les decía al inicio, que empezamos a ver esto, ¿sí? Que esto va de la mano de la globalización y se ha vuelto tan indispensable, no solamente por analizar los datos de lo que ya pasó, sino de lo que va a pasar, ¿sí? Si, por ejemplo, una empresa, por decir algo, quiere, una multinacional, digamos Coca-Cola en Latinoamérica, quiere sacar una, digamos, una promoción, ¿no? Sí, una campaña publicitaria, con su respectiva campaña publicitaria para Navidad, ¿sí? Es lógico que tiene que hacer muchísimas cosas, estudios de mercadeo, de factibilidad, de gestión, bueno, ¿sí? Y lógicamente tiene que tener un plan A, un plan B y un plan C. Y todo se logra también de la mano de la estadística. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Toman la decisión, por ejemplo, que vamos a hacer la promoción de tapa premiada, que se lleva la gaseosa, o que, bueno, que dan artículos navideños o lo que sea. ¿Qué sucede? Ellos no pueden estar con juegos. Si no les funcionó durante la primera semana, los primeros 15 días, ¿sí? Ya tienen que tener un plan B. Resulta que la competencia les sacó una mejor promoción y les bajó automáticamente las ventas y ellos no van a perder la temporada. Entonces ellos van a tener, como dicen, digámoslo así, debajo de la manga otra opción. Pero ¿cómo se logran a esas grandes decisiones? Con la estadística y el cálculo, ¿sí? Que son las ramas de las matemáticas que en un momento determinado se unen, ¿sí? Y se pueden hacer predicciones. Lo van a ver ustedes en el siguiente semestre cuando estudiemos probabilidad. Bueno, muchachos, eso ya era como ahora sí ya vamos culminando la parte teórica de estadística descriptiva para que no quedaran así como cabos sueltos. Y ahora sí vamos a los percentiles, deciles y cuartiles. Entonces, está como borroso, ahorita consigo unas imágenes como más claritas. Dice, ¿qué será un percentil? Entonces dice, un percentil se simboliza como P minúscula, ¿sí? Presenta información sobre cómo se distribuyen los datos en 100 partes porcentualmente iguales, ¿sí? O sea que, así como nosotros trabajamos también el porcentaje, ¿sí? Y recuerden que el porcentaje se hace en base, no es una base decimal, pero en base 100. ¿Qué significa ese 100? Que ese 100 es como el todo, pero no significa que no se pueda calcular dos veces el todo, es decir, el 200, 300, 500%. Sí se puede hacer, ¿sí? Pero la base del porcentaje es 100. En este caso, cuando hablamos de percentiles, también vamos a tener como referencia dividir en 100 partes porcentualmente iguales. Bueno, seguimos acá entonces con la lectura y ahorita con un ejemplo ustedes van a entender mejor toda esta teoría. Para un conjunto de datos en el cual no hay muchos valores repetidos, el pésimo percentil divide los datos en dos partes. Más o menos el p% de las observaciones tienen valores menores que el pésimo percentil y aproximadamente el 100p% de las observaciones tienen valores mayores que el pésimo percentil. Parece una adivinanza, ¿no? Pero ahorita cuando lo veamos se van a dar cuenta que es muy sencillo. Ya después de que, digamos, de que sepamos hacer el procedimiento para calcular un percentil, ahí sí ya le van a encontrar significado a esto que está acá en este enunciado. ¿Listos? Entonces, nos van a decir el procedimiento para desarrollarlo.
Para calcular el pésimo percentil, ¿qué significa pésimo? O sea, el que yo quiera. ¿Sí? El P34, el P18, el P, ¿sí? Es de 0 a 100, ¿no? Percentil se utiliza el siguiente método. 1. Se ordenan, perdón, los datos de manera ascendente. ¿Sí? Es decir, así como lo hicimos en la mediana. ¿Recuerdan? De menor a mayor. Luego se calcula I. Este I es como un índice. ¿Sí? Un índice que lo vamos a llamar I minúscula. Es igual al percentil sobre 100 por N. ¿Listos? Donde P, miren, así es que se lee una fórmula en cualquier texto matemático. A nosotros nos dan la fórmula como tal y después nos explican cada letra qué significa. ¿Listos? Entonces, nos dicen índice es el I, ¿sí? El índice del percentil. P es el percentil buscado. O sea, aquí va a ir que el percentil 30, que el 28, que el, ¿sí? Y N es el número de datos. O sea, nosotros lo conocemos como la muestra. ¿Listos? Entonces, volvemos al procedimiento. Se ordenan los datos menores, perdón, de menor a mayor. Segundo, se calcula el índice I. Ese índice, ¿para qué nos va a servir? Se tiene en cuenta dos opciones a partir del resultado del índice I. ¿Sí? Resulta que aquí esto nos dio un número. Entonces, ¿qué hacemos? Si I no es entero, ¿sí? Por ejemplo, 2,7, 3,4, 5,8, o sea, números que tengan decimales, se redondea. Entonces, el valor entero inmediatamente mayor que I indica la posición del pésimo percentil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos da 5,6, lo aproximamos a 6. 7,3 lo aproximamos a 8. Y así. ¿Listos? Eso significa se redondea en este caso. Pero ¿qué pasa si I es entero? O sea, esta es la primera opción si I no es entero. Es decir, si es un número, vuelvo y repito, un número decimal. Pero si I es entero, el pésimo percentil es el promedio de los valores de los datos ubicados entre los lugares I, E y más 1. Es decir, por decir algo, el dato quedó en el número 31, entonces hallamos el promedio entre el 31 y el 32. ¿Sí? Es decir, como yo les decía antes, promediar, siempre que digamos en estadística promediar los datos, es sumarlos y dividirlos por el número de ellos. Si hay 5 datos, pues se suman los 5 y se divide por 5. Si hay 10 datos, se suman los 10 y se divide por 10. En este caso, pues nos dan dos valores, que es I, ¿sí? Que fue el que hallamos acá, y I más 1, o sea, el siguiente. Se promedian esos dos. Bueno. Los deciles. Entonces, por favor, aquí los percentiles era con P minúscula. Los deciles, ¿sí? Es con D minúscula y aquí es en 10 partes porcentualmente iguales, es decir, de 10, ¿sí? Y se refiere al 10%, 20% y así. Hay 10 deciles, ¿sí? Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6. Los cuartiles. Bueno, ahorita vuelvo y repito con un ejemplo, vamos a ver esto mejor. Los cuartiles son medidas que se dividen la muestra en 4 partes porcentualmente iguales. Cada una de estas partes guarda el 25% de los datos. Los deciles, por favor, era el 10% de los datos. Los cuartiles, el 25% de los datos. Se representa con la letra Q mayúscula. Y yo puedo hallar Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Sí? El decil 10, el cuartil 4 y el percentil 100 no hay necesidad de sacarlo porque sería el total de los datos, el número 100. Entonces, ese no hay necesidad. Bueno, ya de pronto con un ejemplo, después si lo hacemos se van a dar cuenta que no hay necesidad. El primer cuartil, Q1, es el 25% de los datos es menor en valor que Q1 y cuando mucho el 75% de los datos en mayor que Q1. ¿Listos? Esto es como parte del análisis, que es lo que vamos a aprender a hacer después de calcular los deciles, percentiles y cuartiles. Cuartil 2, lo mismo, es la mediana. Miren que aquí nos encontramos un concepto que ya habíamos visto, que el cuartil 2, como queda en 50, ¿sí? Cuartil 2, recuerden, cuartil 1 igual a 25.
Cuartil 2, 50. Cuartil 3, 75%. Entonces, el cuartil 2 queda en toda la mitad, en el 50% de los datos. Entonces, por eso se relaciona con la mediana. Bueno, y a lo sumo, el 50% de los datos es menor que Q2. Y el cuartil 3, Q sub 3, es tal que a lo sumo el 75% de los datos es menor en valor que Q3 y cuando mucho el 25% es mayor que Q3. Bueno, algo importante acá. Miren, por ejemplo, Q1, ¿sí? El cuartil 1 es igual al percentil 25. El cuartil 2, ¿sí? Que queda aquí en el 50%, es igual al decil 5. Porque recuerden que los deciles van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? De 10 en 10 hasta llegar a 50. Y a su vez es igual al percentil 50. Es decir, el cuartil 2 es igual al decil 5 y al percentil 50. Bueno, Q3 es igual a percentil 75. Realmente los deciles y los cuartiles se utilizan, digamos, cuando yo necesito hacer un estudio, vuelvo y repito, más específico. Porque en general yo puedo hallar con los percentiles los deciles y los cuartiles, como lo van a ver ahorita más adelante. Bueno, cuando uno lee todo esto, pues hay veces se vuelve un poco complicado entenderlo. No es lo mismo que a uno ya le entreguen todo como masticadito, ¿sí? ¿Y cómo le entrega a uno masticado? Con un ejemplo entiende uno más fácil esto. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver si alcanzamos a hacer este ejemplo. El profesor de biología aplicó un examen de conocimientos a 50 de sus estudiantes. Los resultados se muestran a continuación. ¿Listos? Entonces, miramos, aquí hay 50 datos, 60, 66, 92, 55, 84 y así hasta obtener 50 estudiantes. ¿Listos? Fue un examen de conocimientos. Entonces, ahí por lo que estamos viendo, ¿sí? Yo creo que el puntaje no nos lo dice en el enunciado, yo no puedo divagar, pero uno puede presumir de que la calificación era de 0 a 100, ¿sí? Pues porque la nota más bajita ahí creo que es 44 y la nota más alta es 90. Bueno, estoy viendo 92. Bueno, no sé si hayan más de 92, pero creo que ese es como el más alto. Ah, no, hay un 96 ahí. 97. Hay un 97, ¿cierto? Bueno, entonces el más alto es 97. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Nos dicen determinar el valor de P34, es decir, percentil 34, percentil 78 y percentil 51. Aquí algo importante, escribir una interpretación de dichos valores. O sea, lo que yo les he dicho, ustedes pueden, por ejemplo, utilizar Excel, colocan estos datos y hallan el percentil que quieran, el decil que quieran, la mediana, pero lo importante es interpretar cuál es el resultado y para qué nos sirve. ¿Sí? Entonces aquí vamos a interpretar esos resultados. Bueno, entonces vamos a seguir el procedimiento que nos decían aquí antes. ¿Sí? Primero que se ordenan los datos de menor a mayor. Segundo, calcular el I. Y tercero, si es entero, si no es entero, utilizar el numerito que vamos a elegir. Bueno, según este texto, cuando ya son más de 20, 30 datos, se recomienda hacer algo que se llama un diagrama de tallo. ¿Sí? ¿Sí? Y es de la siguiente manera. Entonces, el diagrama correspondiente se muestra a continuación. Por decir algo, si miramos los datos acá, el más pequeñito era el 44. ¿Sí? El 44. Entonces, miren que empezó aquí con el 44. Y el 45, este es otro número, 4 y 5, entonces 45. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, aquí hay un 45 y en efecto hay un 44 acá. ¿Cómo viene organizado ese diagrama de tallo? ¿Sí? En algunos textos le llaman diagrama de hojas también. Perdón, entonces se organiza de la siguiente manera. Se colocan las decenas acá y aquí se colocan las unidades. Por decir algo, este 4 con este 4 es 44. Este 4 con este 5 es 45. ¿Sí?
Ahora, este 5 con este 0, ¿qué significa? Que hay un dato que es 50. Ahora, este 5 con este 5, 5 con 5 y 5 con 5, pues es que hay 3 55, ¿sí? Entonces, miramos acá, y aquí tenemos un 55, bueno, no encontré el otro, aquí está el otro, En la izquierda, en la primera, y acá. de tercera. Entonces, hay 3 datos con 55, ¿cierto? Y miren que no hay ningún otro con 50, sino hay un 50, ¿cierto? Y 3 con 55, pero ya de 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 y 59 no están, ¿sí? Entonces, está este 50 y los 3 55. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, solamente que empiecen con 5, o sea, el 50 solamente hay 4. Aquí hay un 6 con un 0, 60, 62, 63, 64, 25. Hay dos 67, hay un 68 y hay dos 69. 70, bueno, listo. ¿Sí? Así se arma este diagrama de tallo. Que no que se me hizo, porque uno puede, por ejemplo, en Excel armar cualquier dato de menor a mayor. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Pero digamos que ustedes lo están haciendo así manualmente, entonces lo pueden hacer así. Listos. Organizamos los datos de menor a mayor, que si quieren hacerlos así en lista, como ustedes prefieran hacerlo, no hay inconveniente. Ahora nos dicen, se calcula el coeficiente I para P34. Recuerden que nos están pidiendo el percentil 34. ¿Sí? Va a ser menos del 50%, ¿no? Entonces, un poquito más de la tercera parte. Bueno, entonces, porque recuerden que es sobre 100. Miren cómo se calcula, es muy sencillo. Y es igual a K sobre 100 por N. Esta es la fórmula. Y esto es igual a 34 sobre 100 por 50. ¿De dónde salió ese 34? Pues es el percentil que me están pidiendo. Este 100 siempre va ahí, porque es la referencia, vuelvo y le repito, el 100 se divide en 100 partes iguales, por eso aquí está dividido en 100. Y 50, pues porque son 50 datos. Se hizo esa operación 34 por 50 y se dividió en 100, y eso es igual a ¿cuánto? A 17. ¿Listos? Y ahora, ¿para qué nos va a decir, nos va a servir este 17? No significa que 17 es el percentil 34, no, porque miren, aquí ni siquiera un estudiante sacó 17, ¿sí? Sino 17 es para hacer lo siguiente, pónganle cuidado. Empezamos a contar los números, ¿sí? Ah, y algo importante, como el valor resultó ser un número entero, se busca en el diagrama de tallo y hojas los valores ubicados en las posiciones 17 y 18, ¿sí? Es decir, cuando nos da un número entero, cogemos el que nos dio y el siguiente. Era eso lo que nos decía aquí, mire. Si I es entero, entonces el décimo percentil es el promedio de los valores ubicados entre I y I más 1, ¿sí? Entonces, en este caso, como nos dio 17, entonces nos toca escoger los valores 17 y 18. Y miren qué hacemos. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Este valor quedó en el puesto 17, pero no solamente es el 17, sino también el 18. Entonces los valores que realmente tenemos es 69, que es el que está aquí indicado, y el 70, ¿no? Recuerden que el 7 con el 0, 70. Luego, ¿qué se hace? Simplemente se hace el promedio entre ellos, 69 más 70 dividido en 2, y eso nos da 69,5. Entonces, el percentil 34 es 69,5. ¿Listos? Por favor, ese 69,5 es respecto a las notas de la evaluación que hicieron de biología. Entonces, aquí nos dicen, aquí nos dicen la explicación, ¿sí? De cómo se interpreta. O sea, la idea no solamente es calcular el valor del percentil, sino saber qué significa ese 69,5 respecto al percentil 34 acá en estos valores, en estos resultados del examen de conocimientos de los estudiantes. Bueno, queda un minuto 20 por si se llega a acabar. ¿Qué horas son? Son las 7 y 10.
7 y 10. La idea es encontrarnos por ahí en 20 minuticos, ¿sí? Vamos a trabajar de seguido, descansamos y volvemos y nos encontramos ya más tardecito porque les voy a dejar una imagen para que vayan trabajando. ¿Listos? Bueno, entonces, sigamos acá. Bueno, entonces, nos dio 69,5, nos pidieron calcular otros percentiles, ¿no? El percentile, creo que era el 78, aquí, y el percentil 51. Acá, para el caso de P3 51, que lo calcularon acá, ¿sí? Perdón, miro, P51, por ejemplo, se puede afirmar que a lo sumo, el 51% de los estudiantes obtuvieron calificaciones inferiores a 79 puntos. En forma similar se interpretan P34 y P78. ¿Qué significa eso? O sea, calcularon el percentil 51, ¿sí? Y les dio un